Buenas noches, mi nombre es Zulema Ramos Figueroa y pertenezco a la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, de la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando el tercer semestre. Hoy les vengo a exponer un tema acerca de la materia de derechos humanos. Los siguientes subtemas que voy a exponer son el sindicalismo y la doctrina socialista de los derechos humanos sociales y Keynes y el estado de bienestar de los derechos humanos sociales. Bueno, ¿cómo surgió el sindicalismo? El sindicalismo surgió a mediados del siglo XIX. Todo esto se dio a partir de que los obreros, mineros y artesanos empezaron a sufrir grandes pérdidas de autoestima, no les pagaban bien, tenían un salario mínimo y que era pésimo. Además tenían grandes jornadas de trabajo, de entre aproximadamente 14 a 16 horas. Además de que no tenían higiene, no contaban con seguridad, todo era pésimo. Incluso había muertos en todas estas largas jornadas de trabajo y el patrón o la empresa no se las pagaba como debía. Asimismo, se empezaron a organizar y surgen las luchas, huelgas y motines. Una de las más famosas fue la famosa de la hormiga. Esta surgió en 1875 y en Hidalgo, Pachuca. Asimismo, el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que hay diferentes tipos de sindicalismo, que es terminales. Estos son que hablan de la profesión o oficio, es decir, que una persona cuente con su profesión o oficio, ya sea un maestro, un albañil, un doctor, etc. Luego siguen los de empresa. Los de empresa son aquellos trabajadores que trabajan dentro de la misma empresa. Las industrias, igualmente, son los trabajadores que trabajan dentro de la industria, pero esta tiene a su vez varias en diferentes lugares. Luego, las nacionales industriales, es decir, casi es lo mismo, solamente que aquí estos están dispersados en distintas industrias dentro del país o extranjeras. Luego siguen los de varios oficios. Los de varios oficios son aquellas personas que tienen distintas profesiones u oficios que trabajan en diferentes asociaciones o grupos. Bueno, ¿pero qué es el sindicato? El sindicato es una asociación o agrupación que se dio para proteger los derechos de los trabajadores, ya que estos sufrían mucho, pero eso no fue todo. Pues entra un personaje muy importante que dentro de la historia marcó, que es Porfirio Díaz, quien gobernó durante 30 años nuestro país. Esta persona era terriblemente pésima en su trabajo, ya que abusaba de los derechos humanos, asesinaba a los trabajadores que se querían rebelar. Pues sufrían muchísimo con esta persona. Además, eso no fue todo. Bueno, a pesar de que él hizo grandes cosas como que trajo el ferrocarril, las telecomunicaciones, también se empezaron a solidarizar otras personas, como los ferrocarriles. Ellos ayudaron a organizarse mejor, pues traían otras ideas, ya sea liberales, del marxismo, etc. Bueno, todo esto influyó para que hubiera un cambio, pues ya que estaban abusando de los derechos humanos, principalmente la libertad y la igualdad, ya que eran explotados a más no poder y no recibían un trato justo. Todo esto cambió con la revolución industrial. Es ahí donde nace el sindicato y se marca una nueva era. Pero eso no fue todo. Todo fue teniendo dificultades en el momento. Actualmente todavía las hay. Asimismo, vamos a hablar de la doctrina socialista. Aquí nos habla de los derechos que son innatos, es decir, por el simple hecho de ser personas o de nacer en este mundo, adquirimos los derechos humanos. Principalmente, como les había comentado, la libertad y autonomía, es decir, no había libertad de expresarse, todo era muy malo, ya que si te protestabas podían asesinarte, secuestrar,
en fin, muchas cosas que en ese momento surgían. Igualdad. La igualdad, que hubiera igualdad para todos, o sea, no por pertenecer a la clase media, baja, alta, se distinguiera, o sea, querían que hubiera igualdad, desaparecieran las clases sociales. Estas se dividían en materiales y sustanciales. Todo esto lo conforman los conceptos, la historia, la clasificación y la garantía y los límites. Pues se buscaba que fuera un estado social y democrático, donde no solamente el poder recayera en una persona. Todo esto tiene que ver dentro del poder legislativo, y es que emana y acompaña todo este proceso para que pudiéramos salir adelante. Bueno, esto fue un poco del sindicalismo y la doctrina socialista. Ahora vamos a pasar con Keynes y el estado de bienestar de los derechos humanos. Bueno, esta se dividió en 3 periodos. El primero, que empezó de los años 80 y finalizó con la Primera Guerra Mundial. Aquí Keynes nos marca los ámbitos que son culturales, económicos y sociales. Esto era prevaleciente o primordial para él. La segunda época empieza con el fin de la Guerra Mundial. Aquí se trata de constitucionalizar los derechos humanos, es decir, que resalten, que sean valorados mutuamente. Y la tercera etapa inicia dentro de 1945 hasta los años 70 o a mediados del siglo XIX. Aquí nos dice que el Estado es cuando empieza a intervenir, es decir, interviene con la clase obrera y el capitalismo, porque ya había un descontrol total. Más que nada interviene el marco fiscal, que es quien acompaña todo esto. Pues, a pesar de que el estado de bienestar intervino, hubo muchos conflictos. Incrementó en el ámbito jurídico, pero también aumentó la corrupción. Esa cómo nos afecta actualmente hasta el día de hoy. Además, ocasionó un desequilibrio en los 3 poderes, que son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Más que nada, todo esto quería resaltar la economía, lo cultural y lo social. Para ello, quería potenciar la libertad, es decir, que ya no hubiera esclavitud. Como vieron, estos temas van relacionados, o sea, quería resaltar que los derechos humanos fueran mucho más altos, es decir, aunque no estuvieran a la par de la Constitución, al menos se les respetara. Además, quería maximizar la igualdad, porque como ya les había comentado, en esta época de dictadura que gobernó Porfirio Díaz, las clases se dividieron al máximo, y pues obviamente los que salían perdiendo era la clase obrera, era clase media, junto con la clase baja. Bueno, esto fue todo de mi exposición. Bueno, como ya les había dicho que esto era todo, cabe señalar que el poder estatal iba de la mano, es decir, buscaban un reconocimiento, que las personas mejoraran, que desaparecieran las clases medias, porque como habíamos dicho, el sindicalismo, que es un factor muy importante, quería, bueno, más bien dicho, su objetivo era que prevaleciera, o sea, dirigir y avanzar hacia adelante, es decir, buscaba proteger a los trabajadores, ya que no contaban con alguien que los protegiera, y sus derechos eran brutalmente pisoteados y nadie los valoraba. Asimismo, como les había comentado, todo esto va de la mano, un mismo camino, es decir, hacer que los derechos humanos sean una fuente de esperanza y de vida para todas las personas. Pues como sabemos, esto es para toda la humanidad, no importa el color de piel, la raza, la edad, nada. Debemos aprender a respetar, a tener la libertad de pensamiento, la igualdad, sin que haya distinción alguna. Es decir, tenemos que hacer un cambio desde nosotros mismos para que todo lo que pasó atrás de los derechos humanos actualmente hasta el día de hoy, sabemos que aún siguen habiendo muchos conflictos. Y nosotros debemos, y somos quienes debemos empezar por nosotros para mejorar y dejar un mejor ejemplo ante la humanidad. Bueno, estos fueron mis temas, espero les hayan agradado. Muchas gracias, hasta luego.